El descubrimiento ocurrió en plena luz del día, sin advertencias previas y lejos de cualquier intervención humana inmediata. En una zona aislada, húmeda y cubierta por vegetación baja, 2 pitones gigantes fueron encontradas extendidas sobre el suelo, completamente inmóviles. No estaban enrolladas, no mostraban postura defensiva y no reaccionaban ante la presencia cercana. A simple vista parecía agotamiento extremo. Pero bastaron unos segundos de observación para entender que la situación era mucho más grave. Decenas de ciempiés venenosos se desplazaban directamente sobre los cuerpos de las serpientes. No rodeaban la escena, no se mantenían a distancia. Caminaban sobre las escamas, cruzaban el cuello, el torso y la cabeza. Algunos se concentraban en zonas sensibles, como si el tamaño del animal ya no representara una amenaza real. Las pitones no intentaron morder, no buscaron huir, no realizaron ningún movimiento de defensa. Ese comportamiento no es normal en un depredador de ese tamaño. Una pitón sana responde incluso al contacto mínimo, contrae el cuerpo, se desplaza o ataca. En este caso no ocurrió nada. El cuerpo permanecía pesado, sin respuesta efectiva, con respiración apenas perceptible. El entorno reforzaba la gravedad del hallazgo. No había agua cercana, no había refugio inmediato. El terreno no ofrecía condiciones favorables para que un animal de ese tamaño permaneciera allí por voluntad propia. Todo indicaba abandono. El ataque no fue rápido. No fue violento en apariencia. Fue lento, constante y silencioso. Los ciempiés no atacaron en grupo. Llegaron uno por uno, atraídos por la inmovilidad y el calor corporal. Al no encontrar resistencia, continuaron avanzando. En ese momento, el tamaño dejó de importar. 2 de los reptiles más grandes del entorno habían pasado de ser depredadores a convertirse en cuerpos vulnerables, expuestos a un proceso que avanzaba minuto a minuto, sin posibilidad real de reversión. No había señales de lucha, había señales de colapso. Antes de continuar, un pedido rápido. Este tipo de contenido no aparece igual para todo el mundo. Dependiendo del país, el riesgo con animales venenosos es distinto. Las decisiones son otras, las consecuencias también. Por eso, comenta ahora. ¿Desde qué país estás viendo este video? Cuando comentas, YouTube entiende que este tema es relevante para personas de tu región y empieza a mostrar este contenido a más gente que vive situaciones parecidas. Es la única forma de que este tipo de historia llegue a quienes realmente necesitan entender este riesgo. Las 2 pitones no llegaron a ese punto por casualidad. Antes del ataque, antes de la inmovilidad y antes de la infestación, hubo una decisión humana que cambió todo. Fueron capturadas días antes. El estado físico en el que se encontraban al momento del hallazgo indicaba deshidratación avanzada y pérdida severa de energía. La piel mostraba falta de elasticidad. Los músculos no respondían con la tensión normal. El cuerpo, aunque grande, estaba vencido por el peso propio. Una pitón sana no permanece expuesta en terreno abierto durante horas. Busca refugio, se desplaza, se enrolla. Estas no lo hicieron. El lugar donde fueron encontradas no ofrecía condiciones para la supervivencia de un reptil de ese tamaño. No había agua cercana, no había sombra suficiente. El suelo estaba cubierto de hojas secas y tierra compacta. Permanecer allí era una sentencia. Todo apuntaba a lo mismo. Habían sido dejadas allí deliberadamente. En muchos casos documentados, serpientes grandes son capturadas de forma ilegal y mantenidas en condiciones inadecuadas. Cuando el animal se debilita, deja de moverse o representa un problema. Es abandonado lejos de zonas habitadas para evitar denuncias. El abandono no mata de inmediato, debilita. Y la debilidad atrae lo inevitable. Las pitones dependen por completo de su fuerza muscular para sobrevivir. Sin ella no pueden defenderse, desplazarse ni regular su posición corporal. Cada hora sin agua y sin alimento reduce su capacidad de reacción. Eso fue lo que ocurrió aquí. Cuando fueron dejadas en ese lugar, aún estaban vivas, probablemente conscientes, pero ya no tenían la fuerza necesaria para huir ni para responder ante estímulos externos. El abandono las dejó expuestas a todo lo que el entorno ofrece cuando detecta vulnerabilidad. No hubo ataque inmediato. No hubo confrontación directa. Hubo espera. El cuerpo inmóvil emite señales claras en la naturaleza. Calor constante, falta de movimiento, ausencia de respuesta defensiva. Para organismos oportunistas eso es una invitación. Las pitones no estaban dormidas, estaban colapsando. En ese estado incluso el más leve contacto debería haber provocado una reacción. Pero no ocurrió. El sistema muscular ya no respondía como debía. El desgaste era total.
Cuando el primer cien pies se aproximó, no encontró resistencia. Ese fue el punto real de quiebre. El inicio del ataque no fue violento ni inmediato. Fue discreto. Los cien pies no irrumpen en masa, se acercan de forma gradual, guiados por señales simples: calor corporal, inmovilidad prolongada y ausencia de respuesta. En condiciones normales, una pitón reaccionaría antes de permitir siquiera el contacto. Aquí no ocurrió. El primer cien pies avanzó por el suelo, alcanzó el cuerpo y comenzó a desplazarse sobre las escamas. No fue aplastado, no fue mordido, no hubo contracción muscular. Esa ausencia de reacción confirmó lo que el entorno ya había detectado. El animal estaba incapacitado. A partir de ese momento, otros siguieron el mismo camino. El movimiento fue lento, constante, casi ordenado. Los cien pies exploraron el cuerpo buscando zonas donde las escamas se separan levemente. Cuello, mandíbula inferior, pliegues laterales y base del torso. Áreas sensibles que, en un animal sano, desencadenan respuesta inmediata. Las pitones permanecieron inmóviles. El contacto se multiplicó. 2, 5, 10. La cantidad aumentó sin generar defensa. Cada nuevo cien pies reforzaba la señal de vulnerabilidad. En la naturaleza, eso acelera el proceso. Las primeras picaduras no provocaron espasmos visibles. El veneno de los cien pies no actúa como un golpe único. Produce dolor intenso, inflamación local y alteración progresiva del control neuromuscular. En un cuerpo ya debilitado, esos efectos se acumulan con rapidez. El cuello fue una de las primeras zonas afectadas. La cabeza perdió estabilidad. La mandíbula quedó apoyada contra el suelo. El peso del cuerpo dejó de redistribuirse. Todo indicaba pérdida de control muscular. Aún así, las pitones seguían con vida. La respiración continuaba, pero era irregular. El pecho apenas se expandía. No había intentos de enrollarse ni de alejar el cuerpo del contacto. Cada minuto que pasaba reducía aún más la posibilidad de reacción. El ataque no avanzó por fuerza. Avanzó por persistencia. Los cien pies no necesitaban velocidad ni coordinación. Solo necesitaban tiempo. Mientras el cuerpo no respondiera, el proceso seguiría. En este punto, el tamaño dejó de ser una ventaja. La masa corporal, que normalmente protege a una pitón frente a depredadores pequeños, se convirtió en un problema. El peso impedía cualquier intento de desplazamiento. La fatiga era total. El suelo absorbía el calor. La humedad del ambiente mantenía activos a los cien pies. Las condiciones favorecían al atacante silencioso. No hubo un momento claro de ruptura. No existió una línea entre antes y después. El primer contacto marcó el inicio de una secuencia que ya no dependía de decisiones humanas ni de confrontaciones visibles. Dependía únicamente de cuánto tiempo el cuerpo pudiera resistir sin responder. Y en ese escenario, cada minuto contaba en contra de las pitones. Cuando el contacto se volvió constante y generalizado, la situación dejó de ser un incidente aislado. Se convirtió en un proceso continuo, difícil de detener y cada vez más profundo. La inmovilidad ya no era solo consecuencia del abandono, era parte del ataque. Con el paso del tiempo, el ataque dejó de concentrarse en puntos aislados y se volvió generalizado. Los cien pies ya no exploraban, permanecían, se desplazaban de un sector a otro del cuerpo sin encontrar oposición. Cada picadura añadía un nuevo nivel de daño. No por su potencia individual, sino por acumulación. El veneno provocaba inflamación localizada, entumecimiento y pérdida progresiva del control muscular. En un animal sano, ese efecto sería temporal. En estas pitones se volvió permanente. Los músculos dejaron de responder incluso a estímulos más fuertes. El cuerpo permanecía extendido, sin capacidad de contracción. La cola no se movía, el torso no se elevaba. La cabeza permanecía apoyada contra el suelo, con la boca apenas entreabierta. La respiración se volvió más lenta. No había signos de pánico ni intentos de huida. Eso no indicaba calma, indicaba fallo. El sistema nervioso ya no lograba coordinar una respuesta defensiva básica. A medida que el daño avanzaba, las zonas afectadas comenzaron a perder sensibilidad. Las escamas, normalmente tensas y reactivas, se mostraban opacas, sin reflejo. El cuerpo empezó a enfriarse de forma desigual. El calor ya no se distribuía correctamente. Ese cambio fue clave. La pérdida de calor corporal redujo aún más la capacidad de reacción. Los cien pies, activos en ambientes húmedos, continuaron moviéndose sin interrupción. El entorno seguía favoreciendo al atacante. Las pitones aún estaban vivas, pero ya no podían actuar como organismos funcionales. El cuerpo estaba presente, la fuerza no. En este punto, incluso si los cien pies se hubieran retirado, el daño acumulado habría hecho imposible la recuperación.
El sistema muscular estaba comprometido. El control neurológico había colapsado. El proceso no avanzaba rápido. Avanzaba de forma constante. No hubo un solo instante crítico. Hubo una sucesión de pequeños deterioros que, juntos, cerraron cualquier posibilidad de resistencia. Cada minuto que pasaba reducía la probabilidad de supervivencia. El ataque ya no dependía de la cantidad de 100 pies. Dependía del estado irreversible del cuerpo. Cuando el daño alcanzó ese nivel, la inmovilidad dejó de ser una condición inicial y se convirtió en un resultado permanente. Las pitones seguían respirando, pero ya no podían defenderse. En algún momento del proceso, el cuerpo dejó de intentar adaptarse. No fue un colapso repentino. Fue una transición lenta hacia un estado del que ya no había salida. La respiración se volvió irregular y superficial. El movimiento del torso era mínimo. Cada inhalación parecía costosa. El oxígeno ya no llegaba de forma eficiente a los músculos ni al sistema nervioso. La debilidad aumentó. La cabeza permanecía apoyada contra el suelo sin sostén. El cuello, una de las zonas más fuertes en una pitón, había perdido tensión. No existía capacidad para elevarla ni para orientar la mordida. La mandíbula seguía abierta apenas unos milímetros, sin intención de ataque. Los 100 pies continuaban activos, se desplazaban entre las escamas sin interrupción. Algunos permanecían en las mismas zonas durante largos periodos, otros llegaban y se retiraban. El contacto nunca cesaba. La acumulación de picaduras ya había generado un estado inflamatorio generalizado. El cuerpo reaccionaba cada vez menos. En condiciones normales, incluso un animal exhausto mostraría reflejos mínimos. Aquí no los hubo. El sistema neuromuscular estaba comprometido de forma profunda. La señal de retirada ya no existía. Ese fue el punto sin retorno. A partir de ahí, la supervivencia dejó de ser una posibilidad real. El daño no era superficial. No se limitaba a una zona concreta. Afectaba al funcionamiento básico del organismo. La temperatura corporal descendió de manera irregular. Algunas partes del cuerpo se enfriaron más rápido que otras. Esa pérdida de regulación térmica agravó el fallo muscular. El metabolismo se ralentizó. La capacidad de recuperación desapareció por completo. El entorno seguía igual. Humedad constante, suelo compacto, vegetación baja. Ningún estímulo externo que forzara una reacción. Las pitones permanecían donde habían sido dejadas. No hubo intento final de defensa. No hubo último movimiento brusco. Solo un deterioro continuo que avanzaba sin interrupción. Cuando el cuerpo alcanza ese estado, incluso una intervención inmediata habría tenido pocas probabilidades de éxito. El sistema ya no responde de forma coordinada. La musculatura no obedece. El control se pierde. El tamaño, que durante toda su vida fue una ventaja, se volvió una carga. El peso del propio cuerpo dificultaba cualquier intento de reposicionamiento. La masa muscular ya no sostenía al animal. En ese momento, las pitones no eran depredadores ni presas activas, eran organismos en fallo. La naturaleza no acelera ni se detiene, continúa. Y en ese escenario, el desenlace ya estaba definido. Cuando finalmente se tuvo una visión completa de la escena, el proceso ya llevaba tiempo en marcha. No era un ataque reciente, tampoco era un evento puntual. Todo indicaba continuidad. Las dos pitones se encontraban a poca distancia una de la otra. No estaban entrelazadas ni en postura defensiva. La posición de sus cuerpos mostraba algo distinto. Habían permanecido allí durante horas sin cambiar de lugar. El suelo bajo ellas estaba compactado por el peso. No había marcas de arrastre ni intentos de desplazamiento. Los 100 pies estaban distribuidos de manera desigual. Algunas zonas del cuerpo concentraban mayor actividad, otras parecían menos afectadas. Ese patrón no es aleatorio. Los organismos oportunistas se concentran donde el acceso es más fácil y la respuesta es menor. La cabeza de una de las pitones presentaba el mayor nivel de exposición. El cuello estaba cubierto casi por completo. El movimiento era nulo. La segunda mostraba una condición similar, aunque con menos concentración en la zona cefálica. Ambas compartían el mismo estado general: inmovilidad avanzada. No había señales de intervención humana previa. Ningún objeto cercano. Ningún rastro de intento de rescate. El abandono había sido total. La escena no era ruidosa ni caótica. Era silenciosa. El único movimiento visible provenía de los 100 pies desplazándose sobre las escamas. Ese contraste hacía evidente el estado del animal.
Un depredador de ese tamaño, reducido a soporte inmóvil, el cuerpo ya no regulaba su posición, las curvas naturales habían desaparecido, la musculatura estaba relajada de forma anormal. En una pitón sana, incluso en reposo, existe tensión constante. Aquí no. Ese detalle es clave. La ausencia de tensión indica pérdida completa del control neuromuscular. No se trata de cansancio, es fallo funcional. En ese estado, incluso estímulos intensos no generan respuesta. La respiración seguía presente, pero era irregular, lenta, a veces casi imperceptible. El ritmo no correspondía a un animal en reposo. Correspondía a un organismo que ya no logra sostener sus funciones básicas con normalidad. El calor corporal había disminuido. No de forma uniforme. Algunas zonas se sentían frías al tacto. Otras mantenían una temperatura mínima. Esa pérdida de equilibrio térmico es otro indicador de colapso sistémico. Los 100 pies continuaban activos. No mostraban señales de retirada. El entorno les era favorable. Humedad constante, temperatura estable y ausencia de amenaza. Nada en la escena indicaba una interrupción próxima del proceso. En este punto, el daño no dependía de la cantidad de picaduras adicionales. El cuerpo ya había cruzado un umbral del que no regresa. La acumulación previa había hecho su trabajo. No hubo lucha final. No hubo resistencia tardía. Solo una progresión silenciosa que avanzó hasta donde el organismo dejó de sostenerse por sí mismo. La escena mostraba algo que rara vez se documenta. El momento exacto en que un animal de gran tamaño deja de ser funcional sin que exista un ataque visible ni una confrontación directa. Era el resultado final del abandono, la inmovilidad y el tiempo. Nada más. Cuando se detectó la situación, las pitones ya no mostraban señales de recuperación posible. No se trataba de una herida puntual ni de un evento aislado que pudiera revertirse con rapidez. El daño acumulado había comprometido funciones básicas. La primera evaluación fue visual. No hubo manipulación inmediata. El riesgo seguía presente. Los 100 pies continuaban activos y cualquier contacto directo podía provocar nuevas picaduras, incluso en humanos. El perímetro se mantuvo a distancia. Las pitones no reaccionaron ante la aproximación. No hubo movimientos defensivos. No hubo contracción muscular. La ausencia total de respuesta confirmó el diagnóstico inicial. Colapso funcional avanzado. En situaciones similares, cuando un animal grande todavía conserva reflejos, se observan intentos de escape, o al menos cambios posturales. Aquí no ocurrió. El cuerpo permanecía pesado, sin capacidad de ajuste. La respiración era irregular, en lapsos casi inexistente. El tórax no se expandía de forma constante. El ritmo no correspondía a un estado de reposo. Indicaba fallo progresivo. El sistema muscular ya no sostenía la estructura corporal. La cabeza no se elevaba. El cuello no ofrecía resistencia. La cola permanecía inmóvil, sin reflejos. Incluso una intervención inmediata en ese punto habría tenido pocas probabilidades de éxito. El daño no era superficial, no se limitaba a una zona específica, era sistémico. Los intentos de retirada de los 100 pies no alteraron el estado de las pitones. El cuerpo no recuperó tensión. No hubo señales de reactivación. El proceso había avanzado demasiado. En estos casos, el tiempo no juega a favor, juega en contra. La falta prolongada de movimiento, sumada a la acción constante del veneno, había llevado al organismo a un punto de fallo irreversible. El sistema nervioso no coordinaba. Los músculos no respondían. La respiración no se estabilizaba. La escena dejó claro un hecho incómodo. No todas las situaciones permiten rescate. Hay momentos en los que la intervención solo confirma lo inevitable. Las pitones no murieron por un ataque rápido ni por una agresión directa. Murieron por una combinación de abandono, debilidad extrema y un entorno que aprovechó esa condición sin pausa. Cuando la naturaleza detecta vulnerabilidad, no actúa con prisa ni con compasión. Actúa de forma constante. Y en ese punto, cualquier acción humana ya no cambia el desenlace. El proceso seguía su curso. Cuando se detectó la situación, las pitones ya no mostraban señales de recuperación posible. No se trataba de una herida puntual ni de un evento aislado que pudiera revertirse con rapidez. El daño acumulado había comprometido funciones básicas. La primera evaluación fue visual. No hubo manipulación inmediata. El riesgo seguía presente. Los 100 pies continuaban activos y cualquier contacto directo podía provocar nuevas picaduras, incluso en humanos. El perímetro se mantuvo a distancia. Las pitones no reaccionaron ante la aproximación.
No hubo movimientos defensivos. No hubo contracción muscular. La ausencia total de respuesta confirmó el diagnóstico inicial: colapso funcional avanzado. En situaciones similares, cuando un animal grande todavía conserva reflejos, se observan intentos de escape o, al menos, cambios posturales. Aquí no ocurrió. El cuerpo permanecía pesado, sin capacidad de ajuste. La respiración era irregular, en lapsos casi inexistente. El tórax no se expandía de forma constante. El ritmo no correspondía a un estado de reposo. Indicaba fallo progresivo. El sistema muscular ya no sostenía la estructura corporal. La cabeza no se elevaba. El cuello no ofrecía resistencia. La cola permanecía inmóvil, sin reflejos. Incluso una intervención inmediata, en ese punto, habría tenido pocas probabilidades de éxito. El daño no era superficial. No se limitaba a una zona específica. Era sistémico. Los intentos de retirada de los 100 pies no alteraron el estado de las pitones. El cuerpo no recuperó tensión. No hubo señales de reactivación. El proceso había avanzado demasiado. En estos casos, el tiempo no juega a favor, juega en contra. La falta prolongada de movimiento, sumada a la acción constante del veneno, había llevado al organismo a un punto de fallo irreversible. El sistema nervioso no coordinaba. Los músculos no respondían. La respiración no se estabilizaba. La escena dejó claro un hecho incómodo. No todas las situaciones permiten rescate. Hay momentos en los que la intervención solo confirma lo inevitable. Las pitones no murieron por un ataque rápido, ni por una agresión directa. Murieron por una combinación de abandono, debilidad extrema y un entorno que aprovechó esa condición sin pausa. Cuando la naturaleza detecta vulnerabilidad, no actúa con prisa ni con compasión. Actúa de forma constante. Y en ese punto, cualquier acción humana ya no cambia el desenlace. El proceso seguía su curso. El caso de estas dos pitones no destaca por la violencia visible, sino por lo que revela cuando se observa con atención. No hubo un depredador mayor. No hubo una cacería directa. No hubo una confrontación clásica entre especies. Hubo abandono. Ese fue el factor que inició todo. Una pitón gigante, en condiciones normales, no es vulnerable a animales pequeños. Su tamaño, su fuerza muscular y su capacidad de reacción la colocan en la cima de la cadena alimentaria en muchos entornos. Pero esa posición depende de una sola cosa: funcionalidad. Cuando la funcionalidad desaparece, el equilibrio se rompe. Este caso expone cómo la debilidad prolongada transforma por completo el rol de un animal. Las pitones no murieron por el ataque inicial de los 100 pies. Murieron porque ya no podían defenderse, huir ni reaccionar. El ataque solo aprovechó una condición previa. También deja claro que la muerte en la naturaleza no siempre es rápida ni evidente. A veces no hay sonidos, ni lucha, ni señales claras de agresión. Solo hay tiempo, persistencia y un cuerpo que deja de responder. Para quienes observan desde fuera, puede resultar difícil entender cómo criaturas pequeñas pueden vencer a un animal gigante. Pero el tamaño no protege cuando el sistema falla. La naturaleza no evalúa jerarquías. Responde a oportunidades. El abandono de animales grandes en entornos que no controlan es una práctica silenciosa, poco visible y con consecuencias severas. No siempre termina en rescate. En muchos casos, termina exactamente así, con un proceso lento que nadie presencia hasta que ya es irreversible. Este episodio no es excepcional por lo que ocurrió al final, sino por lo que ocurrió antes. La decisión de dejar a estos animales sin recursos, sin refugio y sin posibilidad de recuperación selló el resultado desde el inicio. No hubo un error puntual, hubo una cadena de decisiones y omisiones. El ataque de los 100 pies fue solo la fase final de un proceso que ya estaba en marcha. Y cuando la naturaleza detecta vulnerabilidad absoluta, no necesita fuerza ni velocidad, solo necesita tiempo. El final de estas dos pitones no fue un accidente aislado ni un evento imprevisible. Fue la consecuencia directa de una serie de decisiones y omisiones que comenzaron mucho antes de que los 100 pies aparecieran. Desde el momento en que fueron abandonadas, el desenlace ya estaba en marcha. No murieron por una picadura específica, ni por un ataque repentino. Murieron porque perdieron la capacidad de moverse, defenderse y reaccionar en un entorno que no se detiene. En la naturaleza, la debilidad prolongada es una señal clara que otros organismos aprovechan sin duda. Este caso demuestra que el tamaño no garantiza supervivencia. Una pitón gigante solo mantiene ventaja mientras su sistema muscular y nervioso funcionan con normalidad.
Cuando ese equilibrio se rompe, la jerarquía desaparece por completo. También queda expuesta una realidad incómoda. El abandono de animales grandes no siempre provoca un final rápido. En muchos casos, genera procesos lentos, prolongados y difíciles de detectar, donde el deterioro avanza lejos de cualquier mirada. La escena final de estas pitones no mostró lucha ni resistencia. Mostró un colapso total. Un cuerpo incapaz de responder cuando ya no existen recursos físicos. Entender estos episodios no es buscar morbo. Es comprender cómo las acciones humanas pueden provocar consecuencias irreversibles en sistemas naturales que no esperan. Si este contenido te ayuda a entender mejor estos riesgos, suscríbete al canal. Aquí se cuentan historias reales sobre conflictos entre humanos y fauna salvaje, con información clara, directa y responsable, porque la naturaleza no juzga, no negocia ni advierte, solo responde a las condiciones que encuentra en su camino. Este caso permanece como registro claro de lo que ocurre cuando la irresponsabilidad rompe el equilibrio natural y nadie interviene a tiempo para evitar un final completamente evitable. Hoy queda como advertencia real para quienes aún ignoran esas consecuencias.